Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a nuestro equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, señores, miren, yo quiero inmediatamente mostrar los temas a los que me voy a referir, que ojalá el tiempo me permita abordarlo todos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. El impacto geoestratégico, escúchese bien, y no estoy hablando de una tontería, el impacto geoestratégico de la bofetada conyugal al presidente Macron. Los planes que necesitamos de dominicanización de la radiodifusión fronteriza y de la mano de obra nacional. Y me voy a referir, ojalá que el tiempo me lo permita, a los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas anterior que se han ido liberando esos informes de la Cámara de Cuentas anterior. Entonces, con relación a la situación de Ángel Martínez, ayer el juez de la segunda sala penal del Distrito Nacional, Julián Vargas, impuso, levantó como era de rigor la rebeldía contra Ángel Martínez, que es un requisito que tan pronto la persona se presenta ante el juez, desaparecen las razones de la declaratoria de rebeldía. Entonces le impuso, digamos, medidas de coerción, porque estamos hablando de impedimento de salida y estamos hablando de presentación periódica. En el caso de Ángel Martínez, es una persona que tiene doble nacionalidad. Entonces, en este caso, siempre hay también otras implicaciones. Entonces, esa es la situación con el caso de Ángel Martínez. Hay otras personas que han anunciado querellamiento por temas de difamación, de injuria, de alegatos de difamación y de injuria. Anoche estuvimos hablando con representantes legales de Ángel Martínez y con el propio señor Ángel Martínez tuvimos una conversación vía telefónica. Entonces, bueno, vamos inmediatamente con otros temas tratando de que la agenda nos permita abarcarlo absolutamente todos. Miren, señores, la política, y ahí me voy a referir a lo que he denominado como el impacto geoestratégico de la bofetada conyugal al presidente francés, al presidente Emmanuel Macron. Eso no es simplemente
una cuestión de impacto internos en unas relaciones de pareja, como puede ocurrir habitualmente. No, esto tiene un impacto, geoestratégico. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? La política no conoce vacíos. En la política no hay vacíos. El espacio que algún liderazgo deja de ocupar e inmediatamente trata de ser suplido o trata de ser llenado por otros liderazgos. Ese viaje del presidente francés a Vietnam o a Indochina, ese viaje del presidente francés forma parte de los intentos por ocupar parte del espacio que Estados Unidos está dejando atrás con la política del presidente Donald Trump. Por eso es que nosotros estamos observando unos liderazgos internacionales más activos. Por eso es que en noticias recientes hemos tenido informaciones de 3 líderes de 3 de las principales economías africanas. A uno visitando a Lula a Brasil, a otro visitando a Trump en los Estados Unidos y a otro que lo tenemos aquí en la isla con la presencia de una fuerza policial que es el presidente keniano. Ustedes ven que hasta los presidentes de las principales economías africanas están en estos momentos tratando de tomar su pedacito en el vacío que va dejando la política de Donald Trump. Ese vacío, los líderes europeos también han querido coparlo. Y ahí está el primer ministro inglés moviéndose más que nunca. Ahí está Emmanuel Macron moviéndose más que nunca. Entonces, ¿quién es el que se presenta? ¿Quién es el que se presenta a la capital de Vietnam? ¿Quién es el que se presenta a Vietnam? El que se presenta a Vietnam representa la potencia que dominó durante más de un siglo a Vietnam, hasta que los acontecimientos, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, pues cambió la situación. ¿Cómo cambió la situación? Francia dominaba, digamos, a Vietnam y también otros países de Indochina durante más de un siglo. Sin embargo, la situación que se produce con Francia en la Segunda Guerra Mundial, que usted sabe que prácticamente fue desaparecida, permitió que Japón ocupara Indochina. Japón ocupa Indochina. Pero con la derrota de Japón y de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se crea un vacío político en Vietnam. Y como le decía, no hay vacío, viene el llenado inmediatamente. Ahí el líder vietnamita, Ho Chi Minh, aprovecha la coyuntura y dice, no, este es el momento de declarar la independencia de Vietnam. Y produce la declaratoria de la independencia de Vietnam. Pero no le salió gratis. No le salió gratis porque tuvo que sumergirse en una guerra frente a Francia. Estamos hablando de la primera guerra de Indochina. Entonces,
que resulta que Francia termina derrotada en esta guerra. Esta guerra se libra de 1946 a 1954. Francia queda derrotada, pero Vietnam se divide en prácticamente dos países, uno del norte y otro del sur. Uno del norte, el norte comunista, y el sur bajo control occidental. Y ya un occidente que pasa a ser básicamente encabezado por los Estados Unidos. Entonces, bueno, viene el segundo conflicto, porque ahí estamos en pleno desarrollo de la Guerra Fría, en la guerra de Indochina, en la primera guerra de Indochina. Rusia y China, se coaligan contra Francia. Después es que viene la participación de Estados Unidos y se divide el pastel en dos. Pero los comunistas tratan de ocuparlo todo y viene la guerra de Vietnam. Viene la famosa guerra de Vietnam, que ha sido el conflicto más comprometedor para los Estados Unidos, que van a estar en esta guerra hasta una guerra con más de 10.000 muertos, etcétera, hasta el año de 1975. Por ahí van a estar en la famosa guerra de Vietnam. Y todo después, aunque salen derrotados, sobre todo por la opinión pública, por la propia opinión pública estadounidense, no es que se trata de que Estados Unidos ha perdido una guerra, sino que no la ha ganado porque era una guerra desigual, una guerra de guerrilla, una prolongación de un conflicto, y eso equivale a perderla. Y sobre todo eso tuvo un impacto muy fuerte en su opinión pública. Y Estados Unidos tuvo que retirarse de allí. Pero Francia jamás volvió a recuperar su control y su influencia. Y todo lo que Vietnam va a acudir a una etapa posterior de desarrollo, en gran medida auspiciada por Estados Unidos. Pero Estados Unidos ahora está de retirada. Estados Unidos ha decidido gobernar hacia lo interno y renunciar a toda su influencia geopolítica. Sus aliados ahora son adversarios y lo trata como adversario, etcétera. Entonces empiezan todos los movimientos para llenar ese vacío. ¿Qué pasa cuando una potencia ha dominado culturalmente durante más de un siglo una región determinada? Que las raíces que eso deja establecida no la destruye nadie. Es decir, hay razones para una identidad cultural, para identidades en una serie de cosas que Francia en estos momentos trata de aprovechar. Es decir, tu mejor amigo ya no es el mejor amigo ni nuestro ni tuyo. Es tiempo de que nosotros aprovechemos esos vínculos que hemos tenido históricamente y en otras condiciones, entonces empecemos a tener unas relaciones de ganar. Y entonces el hombre que va a tratar de cultivar esta nueva situación se tiene que desmontar prácticamente avergonzado por un acontecimiento que se tornó viral, que le robó toda la atención
a todo lo que él pudiera hacer en Vietnam y le marcó realmente ese acontecimiento, ridiculizándolo. Entonces, evidentemente que hacía de esa gestión geoestratégica un fracaso anticipado, porque era una cuestión totalmente carente de autoridad. Y hay que decir que a Francia sigue pagando las consecuencias de esa ilustración radical que desencadenó su revolución. Es decir, ese radicalismo ilustrado que llevó a Francia a cometer tantos errores, hoy está pagando las consecuencias, porque después de Charles de Gaulle, no ha conocido, digamos, un liderazgo de esa dimensión. Ha tenido líderes importantes, pero jamás ha tenido un líder con la respetabilidad realmente internacional. Y todo esto viene a partir de haber guillotinado a Luis XVI. Ese acontecimiento, además, porque se lo quiero ligar con otra cosa para venir al patio inmediatamente, ese acontecimiento de la muerte del rey, de la forma en la que finalizó su monarquía, guillotinando al rey, ese acontecimiento fue clave en la pérdida de Haití. Clave en la pérdida de Haití. Es decir, perdió una de sus principales colonias en términos de lo que le representaba para su economía, y la perdió por los hechos que se desencadenaron a partir de la guillotina de Luis XVI. Porque eso fue lo que llevó a España, lo que hizo que España se metiera con todo a respaldar por debajo a los esclavos que desataron la revolución, a los negros que desataron la revolución del 1791, que esa revolución se armó con apoyo de España. Ese apoyo España lo da por lo que ocurrió con el rey Luis XVI. Y a partir de ahí se produce todo este acontecimiento, que ellos le han buscado toda la manera de reconciliarse con el pasado. Eso lo estaba tratando de hacer Macron en otras condiciones, y lo vienen haciendo desde hace tiempo. Hubo un acontecimiento, que ya con esto me quedo en esta parte, que se produjo en el año de 1998. En el año de 1998, Francia, de manera simbólica, llevó al panteón francés al más grande, o a uno de los más grandes de los franceses de toda la historia. Ustedes saben cómo se llama ese que es uno de los más grandes de los franceses de toda la historia. Van a decir que Napoleón, bueno, es uno de los más grandes, pero yo no he dicho que el más grande, al que me voy a referir, sino uno de los más grandes. Ese que es uno de los más grandes se llama Toussaint Louverture. En el 1998, Francia lo colocó simbólicamente en su panteón como uno de los más grandes franceses. ¿Qué dice la declaratoria? ¿Qué dice la inscripción que hay de este caballero y que se colocó en el año de 1998 en el Panteón francés? Dice: luchador por la libertad, arquitecto de la abolición de la esclavitud y héroe francés. Murió solo en una cárcel, en una solitaria, engañado por Francia, pero en el 98 Francia lo reconoció como uno de los más grandes franceses.
Toussaint no fue haitiano, no llegó a ser haitiano. Eso igual que Jesús, que nunca fue cristiano, porque fueron cosas que surgieron después incluso de él. Entonces, ahí dejo esta parte para irme a otro de los temas que tengo aquí trazados. Señores, miren, el doctor Guido Gómez Mazara estuvo con nosotros y nos trajo este informe que también están reproduciendo otros medios. Nos describió la situación crítica que tenemos con la radiodifusión en la frontera. Era un hecho conocido, pero no estaba medido, no estaba estudiado. Todo el que se mueve por la frontera sabe que eso existe, pero eso no estaba cuantificado, no estaba levantado. Y ese estudio se ha levantado. Por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en Dajabón, un 67% de la radiodifusión es haitiana versus un 33% de emisora dominicana. Que en Loma de Cabrera un 33% de penetración de emisoras haitianas versus un 67% dominicana. Que en Montecristi un 51% de penetración de emisoras haitianas versus un 49% de emisoras dominicanas. Y así la situación que tenemos en la frontera es sumamente crítica. De hecho, que no hay dominicanización de la frontera, que es un plan que viene tratándose desde los tiempos de don Horacio Vázquez, continuado por Trujillo, continuado por Balaguer, es decir, construcciones de infraestructura, inversiones, proyectos que tratan de crear desarrollo. Hasta ahora eso no ha tenido continuidad y lo que tenemos es miseria, mucha pobreza en la frontera, pero se han articulado planes para la dominicanización de la frontera. Esa dominicanización no existe si también no es cultural. Y no puede ser cultural con la situación que tenemos con ese espectro, con esa situación de la radiodifusión. Ese es un tema que el Estado dominicano debe abordarlo. El doctor Gómez Mazara nos habló de algunas iniciativas que está tomando el Indotel para tratar de enfrentar esta situación, pero ¿qué ocurre? Que son limitadas, es decir, nos habló de la necesidad de hacer, como el Indotel ha dispuesto incluso de apoyo publicitario para la radiodifusión en la frontera. Bueno, esto no solo debe ser el Indotel. Esto tiene que ser una inversión del Estado dominicano. Una inversión que tiene que planificarse. Y cualquiera se pregunta, señor, ¿y por qué usted habla del Estado? También el empresariado dominicano y los radiodifusores tienen que tener compromiso con eso. Sí, es verdad. Ahí tiene que haber una combinación. Pero me atrevo a hablarle de una realidad de la radio y de la propia televisión que mucha gente ignora. Y por eso es que se producen esos desequilibrios. Por eso es que se producen esos desequilibrios. No solo en la frontera, sino en lo que es la cobertura nacional. Ustedes saben qué es lo que pasa. Que lamentablemente hay que rediseñar el mercado. Porque las emisoras, y le puedo hablar también de las estaciones de televisión, pero en este caso vamos a hablar de las emisoras. ¿Usted sabe por qué las emisoras aquí son nacionales? Las emisoras son nacionales solamente por razones políticas. ¿Por qué? Porque hay no quiero hablar de un
de un cliente, un mercado. Hay un mercado que al único que le interesa es a la política, que es el mercado de personas de escasa capacidad de consumo. Y le estoy hablando de una realidad que no le imponemos los que estamos en la radio, sino que la impone el mercado. De personas de escaso, digamos, ingresos, que el mercado no las considera para los fines de inversión publicitaria. Como el mercado no las considera para fines de inversión publicitaria, entonces en esas personas no se invierte. ¿Ustedes saben cuál es la triste realidad? ¿Cuál es la triste realidad? Que nadie paga para que le coloquen un anuncio en Elías Piña. Nadie paga ni siquiera para que le coloquen un anuncio en Barahona. Estoy hablando de una cobertura nacional. Nadie paga para eso. ¿Por qué? Porque las mediciones que se hacen, por ejemplo, cuando a nosotros nos miden en los principales mercados, nos miden en el Gran Santo Domingo, nos miden en el Cibao, sobre todo en Santiago, y nos miden en el este. Y toda la colocación publicitaria comercial va dirigida a esos mercados. Todo lo que se hace y se difunde para todo lo demás es extra, pero eso pasa con los periódicos también. Eso pasa con los periódicos. Es decir, que ese mercado existe porque, en definitiva, yo puedo no tener dinero para comprar un carro. Yo puedo no tener dinero para comprar un teléfono inteligente. Yo puedo no tener dinero para comprar un aparato electrónico, pero como quiera yo soy votante. Al ser votante, hay alguien que se interesa en mí y por eso hay una cobertura nacional. Pero la otra parte del mercado como tal no se interesa en mí. No se interesa en mí y eso realmente es una realidad que hay que tiene que cambiar. Tiene que cambiar, pero lo que le digo es que no hay un equilibrio, no hay un equilibrio en la inversión publicitaria que tome en cuenta realmente lo nacional. No se toma en cuenta qué pasa con este aquí, qué pasa con este allí, qué pasa con... En base a eso se establece todo. Lo demás prácticamente no existe y eso es lamentable. Eso es lamentable y eso hay que variarlo. Y bueno, nacionalización cultural, pero nacionalización laboral también. La nacionalización laboral. Planes reales para la nacionalización de la mano de obra, o por lo menos para el cumplimiento de lo que establecen nuestras leyes con relación al tema de la mano de obra. Bueno, déjenme decirle algo sobre algunas auditorías, porque se han empezado a publicar algunos informes de auditoría. Estas auditorías corresponden a la Cámara de Cuentas saliente. A esa Cámara de Cuentas, que ya usted sabe cuál era su prestigio, cambiada por otra con serias limitaciones. Entonces, yo he visto casos de Hacienda, casos del INAIPI que se han publicado. En sentido general, estamos hablando de señalamientos de algunas cuestiones de tipo administrativas que yo no sé
si fueron subsanadas o no sé si fueron debidamente aclaradas en la respuesta que debieron recibir los informes preliminares, porque a veces eso no se detalla, pero estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha planteado en expedientes, porque cuando se ha hablado de Hacienda se está hablando de una supuesta trama de más de 20,000 millones, etcétera, 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 que no voy a entrar en eso ahora. Pero cuando usted va a los detalles, se habla de debilidades en la operatividad de las gestiones contables, financieras, la ausencia de diseño e implementación de medidas que sirvan para prevenir riesgos. Se habla de sumas que no tienen nada que ver con las dimensiones que han tenido otras denuncias, pero en el caso de Hacienda, por ejemplo, la Cámara de Cuentas exhortó a la creación de un plan de acción correctivo para ser entregado en un plazo de 25 días contado a partir de la fecha de notificación del informe, con una prórroga única mayor de 10 días calendario. ¿Qué está significando esto? Que los hallazgos de esa experticia, quien lo hizo entendió que eran subsanables y entonces dio un plazo de 25 días. La Cámara de Cuentas exhortó a la creación de un plan de acción correctivo para ser entregado en un plazo de 25 días contado a partir de la fecha de notificación del informe. Usted puede ver los señalamientos que se hacen sobre distintas cosas, pero finalmente termina viendo que le dieron un plazo de 25 días para los correctivos. Es decir, que el propio informe está dejando claro que las cosas que halló allí eran subsanables. Eran subsanables. En el caso del INAIPI, pues se alegan una serie de cuestiones. Por ejemplo, sobre lo que ocurrió en el 2020, que hubo una declaratoria de urgencia, pero que la declaratoria de urgencia no podía hacerse porque ya en los planes estaban identificadas las cosas. Bueno, la Cámara de Cuentas detectó irregularidades en varias contrataciones, excepción realizada en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAPI, durante la pandemia COVID-19, para que establezca el grado de responsabilidad y carácter de imputación. Bueno, ahí se habla de que entre los principales hallazgos del informe de auditoría habían declaratorias de emergencia que no aplicaban porque esas compras estaban dentro de los planes anuales de compra de la institución. Es decir, si ya tú tienes una cosa dentro de tus planes de compra, para comprarla, tú no necesitas una declaratoria de emergencia. Eso olvida un pequeño detallito del año 2020. En el año 2020 se presentó una pandemia. Entonces, en la pandemia hizo necesario que compras que tú vas a hacer durante todo el año las tuviera que unificar para responder a necesidades de la pandemia. Hubo una irregularidad. La irregularidad era que las cosas que se compraban era para entregárselas a los niños que estaban en los centros de atención del INAIPI. Ah, bueno, eso es una irregularidad porque esos niños no estaban en los centros de atención del INAIPI. Señores, pero esos niños estaban con sus familias y el gobierno
no, ni siquiera el INAIPI, toma la decisión de que esos alimentos se le entregaran a esos niños en su casa, junto a su familia. Incluso hubo uno de los procedimientos que fue anulado, que no se ejecutó, una serie de cosas. Hay alegatos también, pero son de naturaleza administrativa. Por lo menos en lo que se ha publicado, no se advierte nada que arrastre responsabilidades penales en ambos casos. Cambio y fuera.